Una nueva liguilla del fútbol mexicano está por llegar. La fase por la que cada 6 meses esperamos y que no cabe duda que es la parte más emocionante de nuestra muy criticada, pero siempre querida Liga MX. Ya en 3 ocasiones anteriores hicimos una recopilación de algunas series de liguilla que deben ser recordadas para la eternidad. Si no tuviste la oportunidad de verlos en aquel entonces, te dejamos los links en la descripción. Como en esta ocasión no podía ser la excepción, te traemos otros 4 emocionantes enfrentamientos de la fase final, que merecen ser por siempre recordados, pues sacaron lo mejor de los involucrados y dejaron a una afición eufórica y a otra desconsolada. Antes de comenzar, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. En X y en TikTok nos encontramos como @baulfutmex. Corría el año de 1998 y durante el torneo de invierno, la máquina del Cruz Azul rompió récords y se clasificó como el mejor del torneo con 40 puntos, por lo que llegaba a la liguilla como el máximo favorito para coronarse. Por el lado contrario, llegaban los Pumas de la UNAM, que con 26 unidades arañaron la 8ª plaza y se metieron a la fiesta, aunque con pocas expectativas. Estos dos grandes conjuntos protagonizaron la serie, en el papel, más dispareja del invierno 98, y que abriría en la ciudad universitaria. Los primeros minutos fueron de llegadas intermitentes y de ambos lados, y no fue sino hasta los últimos minutos de la primera mitad que Lupillo Castañeda falló en una salida celeste, regalando el balón a Horacio Sánchez, quien no perdonó al Conejo Pérez y abrió la cuenta en el Olímpico. Sin embargo, la máquina no iba a permitir que su condición de favorito se viera afectada, y apenas iniciando la segunda parte, Poncho Sosa remató de volea un gran centro de Héctor Adomaitis, y de esa manera la escuadra cementera igualó el marcador. Parecía que Cruz Azul ya había tomado cartas en el asunto y acabaría fácilmente con los Pumas, pues 9 minutos después del primero, Palencia hizo una gran jugada individual y venció a Jorge Campos con un suave toque por encima, poniendo hacia la máquina con la ventaja global. Entendiendo que los Pumas debían ganar el global para poder meterse a la semifinal, los de la UNAM se fueron con todo al frente y de la mano de Mario Álvarez consiguieron hacerse otra vez con el control del partido, buscando llevarse el duelo de ida. Fue así que el atacante argentino firmó la remontada, primero sacando al Conejo Pérez de su arco y definiendo de zurda, y después con un gran cabezazo imposible para el guardameta celeste, consiguiendo la ventaja mínima para visitar el Estadio Azul con mayor tranquilidad, tratando de dar la mayor campanada de aquella fiesta. En casa la máquina solo debía ganar por un gol para poder conseguir el pase a la antesala de la final, y rápidamente llegó la oportunidad de tomar la ventaja cuando un empujón dentro del área sobre Mauro Camoranesi fue señalado por Felipe Ramos Rizo para que Héctor Adomaitis cobrara. Sin embargo, Jorge Campos tapó el envío y le permitió a Pumas seguir con mucha vida. Para mala fortuna universitaria, iniciando la segunda mitad sí que llegó el gol que en ese momento clasificaba al conjunto cementero. Paco Palencia aprovechó una desatención defensiva para clarear a Campos y adelantar al cuadro de la cementera. Parecía que Cruz Azul había logrado lo más difícil y avasallaría a los Pumas, pero nada más alejado de la realidad cuando al minuto 86, un cabezazo del Jimmy Lozano le dio el pase a la universidad a costa del superlíder más dominante de los torneos cortos hasta ese momento, y así concretar una sorpresa mayúscula en la primera ronda eliminatoria del invierno 98. El Clausura 2008 fue un torneo que tuvo varios protagonistas, pero dominado casi desde el comienzo por las Chivas Rayadas del Guadalajara, conjunto que se llevó el liderato del torneo y que clasificó a la liguilla como favorito aunque con algunas dudas. En cuartos de final se topó a los Rayados de Ricardo Antonio Lavolpe, un equipo que ya venía construyendo algunas bases que años después le rendirían frutos. La serie abrió en la Sultana del Norte, y allí las Chivas abrieron con todo, consiguiendo un penal apenas a los 6 minutos, luego de que Jonathan Orozco derribara a Omar Bravo, y Ramón Morales no perdonara para abrir el marcador y obligar a los albiazules a dar la vuelta apenas comenzando la serie. Sin embargo, el propio Ramoncito perdió la cabeza en una jugada dividida con Luis Pérez, y tras soltarle una patada en la cara, se fue expulsado por Paco Chacón, lo que le permitió a los Rayados resurgir y arrasar en aquel duelo. Jared Borghetti comenzó con el regreso apenas un minuto después de terminar la primera parte, y a partir de allí, el Monterrey tomó la batuta. Ni bien había concluido la primera mitad, cuando Héctor Reynoso derribó adentro del área al Chupete Suazo, y con ello le dejó la puerta abierta al equipo regiomontano para que remontara de la mano del propio atacante chileno. Monterrey sintió entonces que podía conseguir un mejor resultado, pero nunca imaginó lo que lograría. Pasaron 24 minutos de la segunda parte cuando el cuadro local ahora sí hizo explotar al Tecnológico con el tercer tanto, gracias una vez más al entonces máximo goleador de la selección nacional, quien comenzaba a inclinar la balanza hacia el cuadro de la Sultana. Sin embargo, allí no acabó la situación, y otra vez gracias a su olfato goleador, Borghetti se encontró con otra pelota
y de media vuelta definió para decretar un inolvidable 4-1 que dejaba al Monterrey con más de un pie en las semifinales del torneo mexicano. En la revancha ni bien se habían acomodado los conjuntos cuando Borghetti ya había amenazado el marco rival. Pero menos tardaron las Chivas en responder con un zapatazo que pegó en el travesaño y no se apreció claramente si rebasó la línea. Pero por las dudas, Sergio Santana la metió a las redes para que el Guadalajara se acercara en la serie. Sin embargo, la visita quería demostrar que no era casualidad que hubiese goleado al rebaño en la ida, y en una contra aprovechó que Chivas estaba tirado al frente para conseguir el quinto gol de la serie por medio de Carlos Ochoa. Sin embargo, el hambre rayada no se terminó allí, pues Borghetti, que fue una auténtica pesadilla durante toda la serie, volvió a entrar sin marca y le puso un bombón al Cabrito Arellano para que éste pusiera el sexto y ahora sí prácticamente definiera en su favor la eliminatoria. Sin embargo, a este duelo todavía le faltaban muchas emociones y el Venado Medina se levantó en el corazón del área para igualar los cartones del día y ponerse a 3 tantos del pase. Un partido espectacular nos regalaban dos conjuntos rayados, y aunque la primera mitad ya no tuvo más emociones, Jonathan Orozco se equivocó al sostener un balón, dejándoselo al Gaucho Ávila para que éste lo empujara y se pusiera a solo 2 tantos de lograr una remontada espectacular. No obstante, el Monterrey no iba a dejarse, y a 8 minutos del final, Walter Erviti decretó el 3-3 y el 7-4 global. Aun con la serie ya definida, Johnny Magallón remató entre 2 defensores y volvió a darle una ligera esperanza a las Chivas, misma que finalizó con el pasar de los minutos, cuando Carlos Ochoa la puso en el segundo palo para decretar el 4-4, 8-5 global definitivo en uno de los partidos de fase final con más goles en toda la historia y con 2 equipos que se entregaron al máximo. Vayamos ahora a una serie que quizás no sea tan recordada como otras, pero que seguramente fue una de las semifinales más emocionantes de toda la historia. Era el torneo Clausura 2015, y en una típica fiesta grande, donde los 4 conjuntos que partían como las víctimas en cuartos de final avanzaron, Querétaro y Pachuca coincidieron en la instancia de semifinales en una serie inédita pero que pronto se volvería de culto. La ida fue en el Estadio Hidalgo, la casa de los Tuzos que se habían despachado al campeón América y que parecían tener todo para llegar a la final. Así lo hicieron ver cuando Germán Cano abrió el marcador apenas a los 9 minutos de partido, confirmando la condición del cuadro hidalguense. Pero aquella no fue la única llegada de los Tuzos, pues 4 minutos después había caído ya otro tanto, aunque un milimétrico fuera de juego evitó que los de casa aumentaran la ventaja. Así fue que al minuto 38, Rodrigo Salinas aumentó la ventaja con un cabezazo que se coló dramáticamente, y unos minutos más tarde, la noche se le venía al conjunto visitante, pues Ricardo Osorio se fue a las regaderas por una plancha sobre Walter Ayoví. El hecho provocó que Víctor Manuel Vucetich ajustara su planteamiento, y para ello sacó a 2 de sus figuras, Antonio Naelson Ciña y nada más y nada menos que Ronaldinho Gaucho, quien al no gustarle la decisión, abandonó no solo la cancha, sino el estadio. Pero el tiempo terminó dándole la razón al Buce, pues aunque hubo tibias oportunidades, el marcador ya no se movió, y los Tuzos sacaron una buena, pero a la vez engañosa ventaja del Hidalgo. 3 días después la vuelta se disputó en el Estadio Corregidora que se encontraba a reventar, esperando ver a los Gallos Blancos acceder a la primera final de toda su historia. Ese impulso de la afición permitió que el cuadro queretano se lanzara con toda la frente para buscar los 2 goles que necesitaban para clasificarse gracias a la posición en la tabla. Para fortuna de ellos, Ángel Sepúlveda salió con todo a buscar ese gol, y tras estrellar un disparo en el travesaño, a los 13 minutos abrió la cuenta con un buen tiro colocado que venció al Conejo. Querétaro fue amo y señor del partido, y todo parecía indicar que el gol de la remontada estaba muy cerca, y apenas comenzando el segundo tiempo, este mismo llegó con un disparo de Jonathan Bernstein, mismo que desató la locura en la Corregidora que impulsó a su equipo para que aguantara el 2-0 final, con el que la escuadra de los Gallos consumaron una inolvidable remontada que los llevó a su primera final en la historia, y que aún hoy, a casi 10 años de aquel hecho, se sigue recordando con gran cariño. Para cerrar, vámonos a una muy reciente serie de cuartos de final, cuando en el Apertura 2022 se dio un choque entre cielo e infierno, cuando Santos de la Comarca y Toluca chocaron en la primera instancia de la liguilla. La ida se dio en el Estadio Nemesio 10, donde el sexto de la tabla recibió al cuadro lagunero. Desde los primeros minutos recibimos una pista de que el partido sería de muchos goles, pero nadie se esperaba lo que terminaríamos viendo. A los 4 minutos, Carlos González puso el primero con un remate que sorprendió a Carlos Acevedo, y menos de 2 minutos después, Camilo Zambezzo duplicó la ventaja con un gran derechazo, y de pronto en un santiamén, el Diablo ya estaba ganando con claridad. Después de ese feroz inicio, Santos logró asentarse en el terreno y oponer un poco de resistencia,
tratando de marcar un gol que le metiera en el juego, aunque nadie se esperaba que se metieran al partido gracias a Thiago Volpi. El cancerbero escarlata soltó un balón en el área chica y luego derribó a Hugo Rodríguez, por lo que el Gato Ortiz señaló el penal. Correará no perdonó y metió a Santos en el partido. Luego de otra amenaza de Leo Suárez, Harold Preciado terminó igualando el partido antes del minuto 40, dejando claro que los laguneros estaban de vuelta y no dejarían que el cuadro choricero se despegara. Incluso todavía Preciado y Zambezzo tuvieron la oportunidad de marcar el tercero para sus respectivos conjuntos antes del descanso, pero fue hasta el complemento que este cayó para la visita. El Mudo Aguirre remató perfecto a la llegada de Omar Campos, y luego de ello empezó el show de Carlos Acevedo, quien a su muy peculiar estilo salvaba el arco de la Laguna. Eso hasta el minuto 73, cuando Zambezzo apareció y ahora sí no perdonó para dejar el empate a 3 espectacular. Solo faltaban 15 minutos, pero la emoción no iba a parar, pues al 85 Juan Bruneta se fue expulsado y le dio un último impulso al Toluca para conseguir un penal que Volpi cobró con maestría para decretar el 4-3 final en uno de los duelos más emocionantes de los últimos años en la liguilla. Hasta allí llegaron esos 90 minutos, pero 3 días después, el Corona abrió sus puertas para que verdiblancos y escarlatas definieran a un nuevo semifinalista. Santos fue con todo a buscar ese gol para la remontada. Sin embargo, la defensiva, Volpi y las propias fallas de los atacantes no lo permitían. Así nos fuimos hasta la segunda mitad, cuando un ataque de Santos terminó en su propia área luego del despeje de Volpi, y de esa manera, Jan Meneses marcaba el quinto de la serie para los Diablos. Pero 4 minutos después, prácticamente quedó definida la eliminatoria, cuando Mosquera se levantó en el área y remató para que los Diablos hicieran el segundo de la noche y sexto en total, de esa forma obligando a los guerreros a marcar 3. Toluca jugó con eso y con la frustración de Santos, orillando a Javier Correa a darle una pequeña patada a Volpi, misma que el VAR no perdonó y terminó costándole la expulsión, y ahora sí, cualquier esperanza de remontada. Ya al 96, Santos logró descontar por medio de Gorriarán, y de esa forma el marcador quedó asentado. Toluca seguía adelante luego de un espectacular 6-4 global, y dejándonos en el recuerdo una de las mejores series de cuartos de final de los últimos años. Hasta aquí el resumen de estas grandes eliminatorias que seguramente, mientras más pasen los años, más recordaremos. Y si quieres seguir rememorando otros momentos del fútbol mexicano, te invitamos a que te unas a esta comunidad, suscribiéndote al canal, pues así nos ayudas mucho a seguir produciendo el contenido que te gusta, y cada día podremos contarte más historias acerca del baúl del fútbol mexicano.